Arraia, la raya, la frontera más antigua de Europa. ¿Qué es la raya? Bueno, pues la raya es la frontera terrestre que divide España y Portugal. Su longitud es de más de 1000 kilómetros, concretamente 1214 kilómetros, que van desde la desembocadura del río Miño, entre Aguarda y Camiña, y la desembocadura del río Guadiana, entre Ayamonte y Castromarín. ¿Y de cuándo data esta frontera? ¿Cuál es el año en que podemos decir que comenzó a existir? Bueno, ese año sería el 1143, cuando se firmó el Tratado de Paz de Zamora. Este tratado de paz lo firmaron el rey don Afonso Enríquez de Portugal y el rey Alfonso VII de León. Don Afonso Enríquez es el primer rey de Portugal, y esto es así porque una vez firmado este Tratado de Paz de Zamora, el rey de León reconoció la independencia del Reino de Portugal y por tanto el 5 de octubre de este mismo año se consideraría el inicio del reino portugués y con ello el inicio de esta frontera que ha permanecido más o menos constante desde el siglo XII, siendo la más antigua por este motivo en Europa. Bueno, la historia de los tratados hispanolusos, de las contiendas entre España y Portugal, va a ser la historia de la raya. Entre todos los tratados hay algunos que han sido más importantes que otros. El más importante sería el que diera comienzo a la raya, que como hemos dicho es el Tratado de Paz de Zamora de 1143, pero los numerosos contiendas que hubo entre los reinos castellanos, leonés y portugués dieron lugar en el año 1267 a la firma del Tratado de Badajoz entre los reyes Alfonso X de Castilla y Afonso III de Portugal. Bueno, en este tratado el rey castellano reconoció que el rey portugués tenía potestad para conquistar el reino del Algarve, en la taifa de el Algarve, ya que en este periodo de reconquista los reinos cristianos se repartían qué reinos musulmanes podrían conquistar unos y otros. Entonces para el rey portugués quedó el Algarve y para el rey castellano la taifa de Niebla y la taifa de Huelva. El siguiente tratado que sería importante sería el Tratado de Alcañices de 1297, firmado por el rey Fernando IV de Castilla. Bueno, en su nombre lo firmó su madre, y el rey don Dinis I de Portugal. En este periodo el rey don Dinis se aprovechó de, digamos, la debilidad del reino castellano, en que tenía un rey menor de edad, y consiguió extender sus fronteras en el norte, en el río Coa, hacia el este, y en el sur, en el río Guadiana, también hacia el este, cruzando ambos ríos. Así pasaron para Portugal las villas de Alfaiates, Almeida, Barrancos, Campomayor, Castelo Bom, Castelo Mellor, Castelo Rodrigo, Monforte, Moura, Mourao, Olivenza, Ouguela, Sabugal, San Felice de los Gallegos, Sastres, Serpa y Vilamayor. Entre el Tratado de Alcañices de 1297 y el Tratado de Badajoz de 1801 hubo numerosos conflictos entre España y Portugal, teniendo presente la Unión Ibérica que reunió a ambos reinos entre 1580
y 1640. Una vez tenida la restauración por parte de Portugal, su restauración como reino independiente, los conflictos se agudizaron y en el año 1801, con el fin de la Guerra de las Naranjas, que sería un preámbulo de las guerras napoleónicas en la península ibérica, se firmó un tratado en Badajoz también entre Manuel Godoy y Luis Pinto Sousa, ambos ministros o primeros ministros de ambos reinos, por el cual, entre otros muchos acuerdos, Olivenza volvía a pasar a ser española. Una vez pasado el Tratado de Badajoz, el siguiente tratado importante sería el Tratado de Lisboa de 1864, que firmarían los representantes de la reina Isabel II de España y el rey Don Luis I de Portugal. Así, este tratado intentó, resolver aquellos problemas que existían todavía con algunas poblaciones que o por un caso no estaban ni en España ni en Portugal, caso del Couto Mixto, o algunos pueblos cuyas casas estaban de un lado y del otro de la raya, es decir, eran pueblos transfronterizos. A estos pueblos se llamaban povus promiscuos. Todos estas villas y estos pueblos estaban entre la provincia española de Ourense y la región portuguesa de Trás-os-Montes. Bueno, con el acuerdo de Lisboa de 1864 se consiguió una delimitación definitiva de la frontera hispanolusa entre la desembocadura del Miño y la unión del río Caya con el río Guadiana. El último acuerdo que se ha tenido entre España y Portugal ha sido el Acuerdo de Límites de 1926. Este acuerdo dio una delimitación definitiva a la frontera hispanolusa entre los ríos Cuncos y la desembocadura del río Guadiana. Con ello se observa que entre la desembocadura del río Caya en el Guadiana y la del río Cuncos en el Guadiana no está firmada la frontera, y es por eso que esta región, que está asociada a la villa de Olivenza, sigue sin tener una frontera legal entre España y Portugal, o al menos reconocida. Bueno, hemos estado hablando de la historia de la frontera hispanolusa, pero la raya es algo más que una frontera. La raya es un espacio geográfico próximo a esta frontera hispanolusa, y con ello todas las poblaciones, tanto del lado español como del lado portugués, separadas por esta fina e invisible y permeable frontera, comparten de alguna manera muchos elementos históricos, culturales y económicos. Ya hemos hablado de algunos pueblos que realmente vivían en la frontera, como eran los povos promiscuos, que eran Surtillo de Arraya, Cambedo y Lama de Arcos, que se aprovechaban de estar ambos entre los dos reinos para el propio beneficio de la gente del pueblo, fundamentalmente el contrabando. Otros pueblos, como los pertenecientes a Couto Mixto, Santiago, Rubiás y Meaus, no tenían afiliación por ninguno de los dos países y permanecieron durante más de 1000 años pues con una libertad para tomar la nacionalidad que más le conveniese a cada uno de los ciudadanos
y además no tenían que pagar impuestos en ninguno de los dos países. Algunos de otros pueblos, como Rionor del lado portugués o Rionor de Castilla en el lado castellano y o Marco en el lado portugués y el Marco en el lado español, son pueblos que la mitad de este pueblo estaría del lado portugués y de la frontera portuguesa y el otro del lado español. Y todavía continúan así. Bueno, hemos visto que la frontera ha permanecido en el tiempo por casi 1000 años. Esto se debe a que tanto los españoles como los portugueses, en su interés por defender su autonomía y sus intereses, pues levantaron numerosos castillos y fortalezas que preservaron esta frontera. Así, por ejemplo, entre los castillos podíamos tener algunas representaciones como Sortela en Portugal o Olivenza en España, y fortalezas como el Real Fuerte de la Concepción en España o la fortaleza de Valencia do Miño. Pero además de elementos de conservación de la materia, de la frontera, también hay elementos de permeabilidad. Estos son el caso de los puentes, como por ejemplo el puente de Tui Valencia do Miño, que une estas dos poblaciones, o el puente del Bajo Guadiana, que une las poblaciones de Castromarín y Ayamonte, o el puente de Segura en el río El Has, que data de época romana, o el característico y pequeño puente del Marco, que es el puente internacional más pequeño del mundo, que solo tiene 3 metros. Otras características de la raya como espacio de interacción son las lenguas que se hablan en todas ellas. Las lenguas oficiales o más preeminentes durante todo este tiempo que ha durado la raya han sido el español o castellano, el portugués, o el gallego o gallego-portugués y el leonés. Bueno, toda esta interacción de lenguas a lo largo de la raya y el devenir de los tiempos dio a una serie de hablas y dialectos, como por ejemplo son Asfala en el norte de Extremadura, que es de origen galaico, el barranqueño, que es una mezcla del portugués con el castellano andaluz, es decir, el dialecto andaluz o el dialecto extremeño, ambos que se dan en España. También tendríamos, por ejemplo, el mirandés, que es un dialecto del leonés que se habla en la zona de Miranda do Douro, o el portugués oliventino, que se habla en la comarca de Olivenza. Pero además de estos aspectos culturales relacionados con el habla, esas hablas mixtas, tenemos también unas interacciones culturales relacionadas con las fiestas. Es así que todas las fiestas rayanas comparten el interés de los pueblos del otro lado de la raya. Así, por ejemplo, podemos tener en Alcañices las fiestas de San Roque, que atraen mucha población portuguesa, o otro ejemplo podría ser Festa das Flores en Campo Mayor, que atrae mucha población de Badajoz. Finalmente, y como un remanente a los últimos años del siglo XX, tendríamos, o de mediados del siglo XX, tendríamos las interacciones económicas debidas al contrabando, tan características de la raya o la raya, porque en épocas en las que las dictaduras autoritarias que estuvieron gobernando Portugal y España durante la mayor parte del siglo XX dieron lugar a que las carestías de unos
y otros se solventaran pues con el contrabando de materias muy básicas entre los dos países. Y con ello creo que tenemos una idea de lo que es la raya y lo que ha significado a lo largo del tiempo.